Grabando. Ok. Bienvenidos una vez más a todos a nuestro programa semanal en el estudio del libro de Génesis. Leemos Génesis capítulo 1, 27. Leemos el 27 y el 28. Y dice así: creó Dios al hombre y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les bendijo, fructificad, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos cómo el Señor comienza con una frase que vuelve y la confirma diciendo que creó Dios el hombre a su imagen. Y dice, y a su imagen de Dios lo creó. ¿A dónde quiero llevar el estudio de hoy? Quiero contextualizar la palabra de Génesis con los tiempos actuales, con los tiempos que estamos viviendo. Nosotros también le llamamos los tiempos finales, porque según el orden bíblico, la escatología, el estudio de los tiempos, estamos ya al final de los siglos que habla la palabra de Dios, donde dice que habrá una cantidad de señales para la venida de Cristo. También dice que estemos pendientes de todas estas señales, de las corrupciones, de los terremotos, de las guerras, de las pestes. Pero el tema de hoy lo quiero para que nos demos cuenta que el libro de Génesis no se escribió hace 5,780 y pico de años, según el calendario judío, sino que la palabra de Dios está vigente en todo tiempo, en toda época. Entonces, vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro que el capítulo 1 nos conecta y nos aclara esto que Dios al inicio de la creación dejó establecido. Por eso me encanta, porque la palabra de Dios dice que lo que está escrito, escrito está. Por eso lo dejó el Señor allí, palpado, escrito, para que nosotros no tengamos excusa, porque un día nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, por lo que está escrito. Entonces, en el libro de Romanos dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, sino que se enalteció en su propio conocimiento y se hizo otra forma de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Cuando el Señor dice que hizo al hombre a su imagen, vemos cómo el hombre de hoy en día está atacando su propio cuerpo, la imagen de Dios en él. Hoy más que nunca vemos la industria de las cirugías plásticas, es una de las más grandes en el mundo, que da más dinero. La industria de la cosmetología. Hoy se trabaja en la industria de la ciencia de la cosmetología y todo lo que se refiere al cuerpo para lograr y cambiar aquello que nosotros no queremos. Esta imagen que algunos no se aceptan y que desean transformar. Cuando vemos en las redes sociales, la ciencia hoy más que nunca nos permite ver el cumplimiento de estas profecías, de la maldad de los hombres en los últimos tiempos. Podemos encontrar hombres, mujeres que tienen el cuerpo tatuado. Se dice que de cada 2, 3 habitantes de la Tierra están
tienen un tatuaje. Hay otros que han ido más lejos, son atrevidos y se han tatuado todo el cuerpo, 100% el cuerpo. Se han hecho piercings. Cuando vemos en las imágenes en internet, vemos hombres que casi el 50, 70% de la cara o 100% la tienen llena de piercings, de implantaciones, de deformaciones de su cuerpo. Y siempre me llamaba la atención porque ellos han buscado lo que la palabra nos habla en Romanos, que dice que se hicieron, en Romanos 1:23, dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible. Dice que hicieron y adoraron en forma de animales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta parte de la palabra hace muchos años me ha fascinado y he tratado de entenderla espiritualmente. Pero hoy cuando investigamos, vemos cómo el hombre, a través de no aceptar su imagen, de no darle esa gloria a Dios en su propio cuerpo, en su propio templo, porque somos un templo. El Señor dice que nosotros somos el templo de Dios. El cuerpo es un templo. Entonces hay que mirar a qué Dios servimos. ¿Qué Dios es el que está centrado en este altar de nuestro templo? El hombre, entonces, dice que se ha hecho imágenes. Cuando vemos en internet, es impactante porque podemos ver como el cumplimiento en lo físico de esta palabra. Hombres que se han tatuado y se han hecho a imagen de aves. Hay uno que convive con loros, guacamayas y tiene todo su cuerpo completamente tatuado. Dice que como un loro, como una ave, y dice que se mandó hasta tatuar los ojos. Y dice que ahora quiere que le hagan un pico, una nariz como una ave. De cuadrúpedos, hay personas que se han deformado de tal manera que hay uno que quiere ser gato, otro es un leopardo, otros son unos zombies. Hay otro que se quitó la nariz, que se quitó la oreja y quiere ser como la muerte. Entonces hay otro que son reptiles, que se transformaron a través de todas estas alteraciones maquiavélicas, de una mente reprobada, cambiaron su aspecto, esta imagen que Dios les había dado, que nos dio, y dice que ellos deshonraron sus propios cuerpos. ¿Por qué? ¿Qué lleva al hombre a transformar, a no aceptar la imagen que Dios nos ha dado? Que dice la palabra que es la imagen de Dios que ha puesto en el ser humano. Y eso, ¿sabe? Es la rebeldía. La rebeldía. Cuando uno estudia un poquito, dicen los psicólogos que todos estos hombres que se tatúan, que se transforman, que hacen todas estas cosas en sus cuerpos, no es sino un signo de rebeldía, de problemas traumáticos. Pero yo vuelvo y digo, es del pecado, el pecado que mora en el hombre. La palabra dice que no quisieron glorificar a Dios. Y el hombre, cuando dice que son necios y en sus propios razonamientos se levantan contra Dios. ¿Y cómo quieren estas personas expresarlo? Pues la mejor manera de expresarlo es como atentando contra sus propios cuerpos, diciendo, yo soy diferente. He escuchado a una muchacha que está completamente desfigurada desde los 11 años. Esta niña ha transformado su cuerpo de todas las formas y una de las frases que ella dice es que es mi cuerpo y yo siempre he querido hacer con mi cuerpo lo que yo quiero ser diferente a los demás. Y es una forma de demostrar la rebeldía, el pecado, el no quererse someter a las autoridades. Son rebeldía contra los padres, rebeldía contra los maestros, los profesores, rebeldía contra la sociedad. Estas personas
Yo veía un grupo una vez que iban un grupito de estas personas completamente tatuadas, con la lengua abierta en dos, diabólicos, son diabólicos. Ellos consumen droga. Cuando estas personas en su corazón rebelde deciden dar el paso de transformar su cuerpo, de enfrentar las autoridades, de enfrentar a la sociedad, se vuelven groseros. Ellos iban en el transporte y decían groserías, hacían musarañas con los dedos, y era una forma de ofender, de hacerse ver, pero de hacerse sentir, hacerse ver, pero de una manera completamente indisciplinada, grosera. Entonces la palabra nos deja claro, la palabra de Dios nos deja claro que es ¿por qué? Por el necio corazón de ellos, porque ellos se envanecieron. Y dice la palabra, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. El hombre ha decidido ser su propio Dios. El hombre, cuando comió del árbol de la ciencia y del bien y del mal, la palabra, Satanás le dijo que serían como dioses, y la palabra dice de alguna manera que fueron como dioses. ¿Qué es ser como Dios en este caso? Ser como Dios en este caso quiere decir que yo soy el dueño de mi propio templo y yo soy mi Dios. Y yo puedo alterar mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Yo puedo mejorar el cuerpo. Si no me gusta esta nariz, pues me la mando a hacer diferente. Si no me gusta el color de mi piel, me puedo alterar el color de mi piel como yo lo deseo, a mi gusto. Y termino adorándome, termino cambiando la verdad de Dios por mentira. Dice el 1.25 de Romano, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. La palabra es más clara que nunca. Esta palabra de Romanos es más clara que nunca. El hombre decidió ser su propio Dios y levantar el templo. No quiere envejecer. No quiere aceptar lo que Dios hizo. No quiere aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con los designios, con la voluntad, con lo que Dios ha hecho, eso es pecado. Entonces, vemos cómo la palabra de Génesis hoy más que nunca está siendo pasada por alto. También la palabra en Génesis nos dice que el Señor los hizo varón y hembra, varón y hembra. Dios hizo el género. Dios hizo un género. Y hoy en día encontramos movimientos que nos hablan de diferentes clases de personas que tienen una inclinación sexual y han tomado diferentes nombres de géneros. Entonces, vemos que buscando, uno encuentra que el diccionario, cuando ya antes, en la época mía de niñez de estudio, encontrábamos género femenino, género masculino y neutro, ¿no? Pero hoy no. Hoy cuando se habla de géneros, todo ha cambiado, todo ha sido transformado. Y dice que hay bisexuales, transgéneros, intersexuales, gays y otro más. Hay listas que hay 33, hay otros de listas que son como de 55, otras listas de, bueno, una locura. Entonces, cada día el hombre va transformando la verdad de Dios por mentira, y deciden cambiar. Resulta que la palabra nos dice que ahí está el misterio.
el sistema, yo le llamo el sistema de iniquidad, o sea, de maldad, de pecado en gran manera, y dice que está operando. Y es verdad, y en estos tiempos que yo creo que asustan a cualquiera y que tenemos que estar muy pendientes, podemos comenzar a ver todos estos movimientos de la banderita, del arco iris. No quiero nombrar porque después tenemos problemas en el canal, entonces nos toca dejar de nombrar organismos, movimientos para no haber que tengamos problemas, pero todos estos organismos de la banderita que hoy vemos en manifestaciones, que hoy vemos sus banderas en las casas de gobierno, en las entidades, en todo lugar, y vemos que se ha creado un plan, un sistema manejado por grandes organizaciones mundiales, que tampoco quiero nombrar. El mundo está siendo gobernado por sistemas como el del sistema de la salud, que es el encargado de toda la cuestión de medicamentos y cuestión de enfermedades y salud, y rigen y cuidan la salud del mundo. Hay organismos que están encargados de la parte económica, manejan la moneda para colocar una moneda única mundial. Hay organismos que manejan la economía. Hay organismos que manejan todo el sistema político, militar, que dicen que tienen sus propios soldados y armas para resguardar la paz mundial. Entonces, este sistema de iniquidad ha levantado este sistema de organismos que ellos son los que lideran, ellos son los que marcan las leyes y las pautas del mundo, de las naciones. Entonces se dice que uno de estos sistemas decidió cambiar parte de la forma de hablar en público. Ellos han cambiado la forma de cómo hacer un discurso y cómo dirigirse en público, y esto se llama el léxico inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo quiere decir que lo que no se nombra es porque no existe. Lo que no se nombra es porque no existe. Ellos han entendido el poder de la palabra, que a través de la palabra creamos. La Biblia dice que en la lengua, en el poder de la palabra, está la vida y la muerte. Pues este sistema de iniquidad, él lo sabe. Él sabe que a través del lenguaje, de la palabra, se puede construir o destruir. Entonces, este lenguaje inclusivo quiere decir que se debe meter a toda persona que no se siente normal en el orden biológico binario, o sea, de hombre y mujer, que hoy el lenguaje, la gramática, se acomodó la gramática a según el sexo o como cada persona se sienta, no según el sexo biológico, sino que como la persona se sienta, ella tiene derecho a ser nombrada. Y para esto pues se ha creado un lenguaje. Se dice el niño, la niña, el señor y la señorita. Antes decíamos en una reunión buenos días para todos los señores. Ahora señoras, señoras, esto, niños, niñas, enfermera, enfermero, tal. ¿Por qué? Esto empezó de una forma que de pronto agrada. Esto empezó hablando que siempre decían buenos días para todos, buenos días señores. Entonces que la mujer estaba fuera
que no estaba siendo tomada en cuenta. Y empezó de una manera muy sutil. Y nosotros pues no nos dábamos cuenta. Pero poco a poco nos han ido incluyendo en el lenguaje inclusivo. Incluso hay normas y llegará el momento en que vamos a ser sancionados por no dirigirnos a las personas según como ellas se vean, se sientan desde su parte, desde su vista, de lo que ellos sienten. Y va a ser una ofensa no hablarles de la forma como ellos deben, como se sienten. Y eso entonces da que ellos son, y por eso se llama un lenguaje inclusivo, porque los estamos metiendo dentro de nuestro sistema. Estamos rompiendo el sistema viejo, entre comillas, y sabemos que es la palabra en Génesis. Estamos quitando la autoridad de Dios, estamos quitando lo tradicional que llaman. Entonces, estamos entrando y de alguna manera nosotros tenemos que incluirlos. Al nosotros nombrarlos e incluirlos, pues ellos ya existen. Y al existir tienen derechos. Y al tener derechos, pues los exigen. Y nosotros, las leyes están cambiando a favor de todos estos derechos de estas personas que se definen diferentes. Hay unos que dicen que no son ni femenino, ni masculino, ni son gays, que no se definen ni entre el uno ni entre el otro, y a ellos se les ha dado también un artículo para definirlos. Y cada día salen más cosas que están fuera de todo orden gramatical, de todo orden ético, moral, y sobre todo que están contra la palabra de Dios. Como yo les hablaba en otro programa, el problema no es el mundo, no son las personas, van es contra el Señor, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en el Salmo, dice rompamos rompamos la ley de Dios, deshagámonos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, porque nosotros podemos ser nuestros propios dioses. Y al no tener un Dios, pues no tenemos quien nos acuse, no tenemos una palabra, una ley escrita que nos acuse. Entonces, al nosotros no vamos a tener traumas, no vamos a tener traumas. Yo voy a poder ser gay, yo voy a poder ser lesbiana, pero como las constituciones de las naciones me han dado me han incluido, han generado un respeto, han generado leyes a favor, entonces dicen los científicos, los que manejan todo este programa de iniquidad, todo este sistema, entonces el hombre no va a tener trauma, se va a liberar de los traumas, de que los señalen, de que los burlen, de que los hagan a un lado. Entonces, a través del lenguaje, del cambio del lenguaje, ellos han comenzado a asistir, han comenzado a construir una sociedad nueva, una sociedad nueva. La palabra mujer quiere ser quitada del lenguaje. Ahora en 2, 3 países ya se ha aprobado y se está aprobando, y eso ya empezó, que se tiene que decir es persona y persona menstruante. ¿Por qué? ¿Por qué persona o individuo menstruante y no mujer menstruante? Porque hay mujeres que se quisieron volver hombre y se operaron y parecen hombres físicamente y dicen sentirse hombres, pero menstruan y quedan embarazadas también. Entonces ellas no quieren que sean llamadas mujeres. Esta mujer que parece un hombre tuvo un hijo o menstrua. Entonces han llegado, cada día llega más lejos a decir que la palabra mujer debe ser desechada, debe ser quitada del léxico, para no ofenderlos, para que ellos no se sientan excluidos. Hasta allá hemos llegado, y todo esto, todo este trabajo de maldad, de iniquidad,
El sistema de iniquidad tiene una mente, un creador, y ese es Satanás. Él tiene un organismo, un cuerpo, que es la iglesia de él, que es un grupo de hombres y mujeres que ejecutan esos planes de la oscuridad. Y son grandes intelectuales, científicos, son filósofos, son una red, una máquina a nivel mundial, y ellos están trabajando a través de todos estos planes, de todas estas leyes nuevas, a raíz de todo este lenguaje inclusivo. Se ha levantado también el feminismo, la mujer levantada contra el hombre, contra el patriarcado, cosa que atenta contra la palabra de Dios. Para Dios hizo al hombre y a la mujer a la misma altura, al mismo nivel, los roles diferentes. Pero el hombre ha querido hacer ver a la mujer que la mujer vale menos, que la mujer ha sido maltratada, despreciada y que es hora de levantarse. Pero se levantan de una forma violenta y llevan, como un video de Shakira, a quitarle la cabeza al hombre, a quitarlo como autoridad, como cabeza del hogar, como fue lo que Dios constituyó en su palabra. También a raíz de todo esto que se está generando, de todo este programa, de esta ingeniería social, como la llaman, también ha salido la ley del aborto, que hoy prendemos los televisores, las redes sociales, en todas partes se habla sobre el aborto. Son los temas que están sobre la mesa en pantalla hoy en día. Y el Señor dijo en Génesis: fructificaos y multiplicaos. Pero nos están enseñando desde los jardines de infancia, nuestros niños, en las universidades, en los centros de formación educativo, en las películas, en todas partes hay un adoctrinamiento para que el hombre sea transformado en su mente y se levante contra la verdad de Dios. Y están manejándonos de que en el mundo hay sobrepoblación, que es necesario el aborto por 3 causas, son las principales que ellos hablan, que porque una mujer ha sido violada, pues porque va a tener un niño de una violación, o un niño que viene malformado, porque se va a traer una persona a sufrir. Ellos tienen sus teorías, pero la palabra de Dios a nosotros, al hombre le dio autoridad sobre las aves, sobre las bestias del campo, le dijo enseñorece sobre la naturaleza, pero no le dio autoridad para enseñorearse sobre la vida. Pero el hombre se ha hecho Dios. Y hoy las leyes están llevando a que las mujeres decidan sobre la propia vida. Y dice la Organización Mundial de la Salud que se producen 25 millones de abortos al año. Y eso sin saberse los que son clandestinos, que se hacen en los campos, en lugares donde no se reportan, en hospitales con médicos. Hoy, la ley de Dios está siendo alterada completamente. La palabra dice que el hombre, al no darle la gloria a Dios, a no honrar a Dios, aquellos hombres que en su propio corazón se enaltecen, se levantan contra el conocimiento de Dios y deciden
adorar al ser, a la criatura. Dice que el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario de su naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está claro, hay personas que hablan, dicen que la Biblia no habla de lesbianos, de lesbianas, de gay, de todo esto, pero aquí queda claro. Aquí queda claro que la palabra sí declara lo que es pecado. Y lo dice clarito. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. De ahí, o sea, nosotros cuando los gobiernos están exigiendo, incluso hoy en matrimonios de lesbianas y de gays, se ha llegado tan lejos que hay pastores y pastoras, porque los conozco, porque lo he visto y lo conozco, lo puedo decir, gays y pastores en denominaciones que vienen, sobre todo desde Estados Unidos. Los conocí en una iglesia y dijeron que había que aceptarlo. Muchas personas se fueron y otras que no entendieron se quedaron. Pero la palabra es clara. Ellos son reprobados porque se levantan cambiando la verdad de Dios por la mentira. Hoy quiero levantar una voz a favor de esos que son llevados desde el vientre a la sepultura, que nunca pudieron abrir sus ojos. Nosotros como comunicadores de la palabra de Dios debemos ser activistas, porque esto tarde o temprano va a llegar a afectarnos. Estamos siendo afectados, no nos hemos dado cuenta, no hemos despertado. Pero los que tenemos nietos o niños pequeños, jóvenes en la universidad, cuando escuchamos a nuestros hijos hablar acerca de que sí es bueno el aborto, cuando de pronto veamos personas cercanas que comienzan a cambiar su género, cuando en la iglesia ya no se puede hablar de estos temas, eso es persecución, Y hermanos, amigos que nos escuchan, sobre todo a la iglesia, esto es parte de la abominación desoladora. Abominación significa un pecado en gran manera terrible, que Dios lo vomita. Y desoladora, ¿qué quiere decir desoladora? Eso es como ver ahorita Ucrania cuando lo bombardean, queda todo desolado, sin personas, sin árboles, sin animales, solo negro, quemado todo. Eso se llama desolación. Y hoy estamos sufriendo la abominación, parte del comienzo de la abominación desoladora. Esa la ha traído el misterio de iniquidad. Esa trabaja con el misterio, el sistema de maldad de iniquidad. Por eso dice el Señor, encontrará fe cuando Él llegue a la tierra. Si la palabra de Dios está siendo pisoteada, alterada. La palabra de Dios, dicen que en 10, 15 o 20 años ya no va a haber personas que defiendan la verdad, porque los niños ya van a crecer viendo los modelos nuevos, hablando con el lenguaje inclusivo y sus mentes han sido cambiadas, no defenderán la verdad como nosotros lo estamos haciendo hoy.
Mi llamado es, hermanos, a la familia, porque de esta manera todos estamos siendo atacados, sobre todo la familia también. Ya no hay familias tradicionales como Dios la estableció. Hoy se puede haber familia papá, papá, mamá, mamá, y está en los papeles registrados y en las reuniones de las escuelas en Europa toca decir, buenos días, familia tal, familia tal, familia tal. Entonces los modelos tradicionales están pasando a la historia, son del pasado, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no pasará. Y los encargados de que la palabra de Dios sea vigente, que la palabra de Dios permanezca en la iglesia y la iglesia en la casa también. Pablo le dijo a Timoteo, dice que la iglesia del Dios vivo es la columna y defiende la verdad. Levantémonos, porque no vaya a ser que mañana sea tarde. Esto es una persecución, ya ha empezado. Entonces pensamos, ay, la persecución. Esto es la abominación desoladora. Cuando los niños, la juventud, logre ser cambiada de la mente de Dios, de la verdad de Dios, cuando para ellos sea normal sentirse como se perciban y sean aprobados, son aprobados por las leyes, por la sociedad, ya no habrá vuelta atrás. Hoy mi mensaje es para todos. Todos somos pecadores. Jesús vino y Dios incluyó en el plan de Dios a todos los pecadores, a hombres y mujeres pecadores, gays, lesbianas, cualquier condición de pecado, borrachos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, todo. El Señor abrió una puerta y dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, venga a Jesús. En Cristo puede ser incluido, pero de una manera justa, de una manera santa, de la manera que está establecido por Dios, que por medio de Jesucristo nosotros tengamos un nuevo nacimiento, una vida nueva, pero conforme a la palabra, al pensamiento, al amor, a la bondad de Dios. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, gracias por escuchar la palabra hoy. Levantémonos, despertemos. Hablemos a nuestros niños en casa, ya no es un tabú. Esto ya no debe ser un tabú, una pena hablar. En las escuelas dominicales, en los púlpitos, se debe estar tocando estos temas a los jóvenes, porque si no lo hacemos, la abominación desoladora, veremos el efecto de ella en nuestras iglesias, en nuestras casas. Gracias y Dios me los bendiga.